A las buenas amigos de YouTube. Bueno, hoy quiero traeros algo que hacía tiempo que quería hacer, pero que no sabía muy bien cómo enfocarlo. Ahora creo que lo tengo claro, entonces, bueno, quiero convertirlo en habitual de este canal, porque es algo que creo que puede aportar mucho a vosotros como lectores, y bueno, me puede aportar a mí como un poco como youtuber, entre comillas. Así que bueno, os traigo una video reseña. En este caso vamos a reseñar El regreso del Catón, de Matilde Asensi. A ver, os cuento. Es una novela que yo estaba esperando desde hace por lo menos 15 años. Yo media vida esperándola, tengo 31. Entonces imaginad, creo que leí, si no me equivoco, El último Catón lo leí hace 15 años. Puede ser, creo que fue en el 2000. Si no recuerdo mal, yo tenía 16 años. Y fue una novela que a mí desde luego me marcó. Y desde luego se convirtió en ese momento, y creo que hasta el día de hoy, es mi novela favorita. A partir de ahí empecé a leer todo de Matilde Asensi. Es una escritora que a mí me vuelve loco, que me fascina, que tiene algo para contar las cosas que no tienen otros. Y bueno, leí El Salón de Ámbar, leí Jacobus, leí Peregrinatio, leí El origen perdido, leí la serie esta de Cortés. Y cada libro me ha llevado a un mundo distinto, y cada libro me ha dejado sin palabras después de leerlo. Entonces tenía muchísimas ganas de este regreso como escritora, primero de Matilde Asensi, y luego pues continuar la historia que me cautivó. Es una historia que he leído 4 veces, El último Catón, porque la veo perfecta. La mire por donde la mire, me saldrán muchos detractores diciéndome no, esto por aquí no, esto por allá no, pero a mí me parece perfecta, desde luego. Entonces, ya digo, la cogí el mismo día que salió El regreso del Catón, porque estaba ansioso por tenerla en mis manos. Y bueno, cuando la tuve y empecé a leerla, el mismo momento en el que me llegó, mi primera sensación fue que había vuelto atrás en el tiempo. Eso puede ser bueno o malo. Siempre en un escritor siempre se dice que lo bueno es ir evolucionando, ir hacia adelante, seguir una línea, que los lectores ven una evolución, pero bueno, cuando nos encontramos con una escritora, con Matilde Asensi, que para mi gusto roza la perfección, ¿qué queremos? ¿Que evolucione? Lo veo algo estúpido en ese sentido. No, yo Matilde Asensi no espero que evolucione. Yo quiero que Matilde Asensi me dé lo que me daba antes. Y cuando abrí y empecé a leer El regreso del Catón, de repente me vi en esa época, me vi en el año 2000 leyendo El último Catón, porque todo seguía. De repente, sí, es lo que se espera, pero muchas veces no te dan. Y entonces Matilde Asensi sí lo da. De primeras te encuentras con que han pasado los años y bueno, nos encontramos al mismo protagonista del último Catón y la historia sigue. Y yo a partir de ahí dije, ¡oh! ¡Dios, qué bien! Es lo que buscaba realmente. Y empecé a leer y las páginas se me iban bebiendo solas, pero me daba pena, lo comenté por Twitter, me daba pena seguir leyendo porque no quería que el libro acabara. Son 600 páginas, pero me pensaba que iban a ser pocas porque yo decía, no quiero pasar una página más porque estoy disfrutando mucho con esta. No quiero desvelar nada de la trama, evidentemente, porque no quiero hacer ningún spoiler, pero sí os comento que es como estar leyendo El último Catón, y esa es la primera sensación que me dio de decir, bueno, es justo lo que yo quería, porque habrá otros que esperen algo diferente. Pero bueno, los fans de Matilde queríamos que continuara con la historia y así lo hizo. Los personajes siguen, como ya comento, y me vi en esas. Entonces yo tuve luego una sensación. Las 300 primeras páginas las vi que eran magistrales. Eran magistrales porque ya digo, no salía del año 2000. Yo mismo estaba leyendo justamente como si El último Catón no hubiese acabado y siguiera con más páginas, y eso me maravilló porque, ya digo, era lo que buscaba. Pero luego la segunda parte del libro, que yo es que lo divido en dos, son las primeras 300 páginas del principio y luego pues las otras 300 en la segunda parte. La segunda parte la vi un poco más acelerada, por decirlo de alguna manera. La vi como si Matilde se hubiese explayado muy a gusto en las primeras 300, y luego las otras hubiese dicho, madre mía, tengo que acabar el libro y tengo que hacerlo.
Y entonces lo veo de otra manera, lo veo como todo un poco más atropellado, un poco más rápido. Y aunque parezca mentira que en 300 páginas puedan pasar cosas rápidas, sí. Lo veo... La resolución de los enigmas... los enigmas son complicados. Matilde tiene la característica de montar enigmas que son la leche, pero veo que los protagonistas de repente dejan de ser como humanos y empiezan a ocurrírsele, viene del cielo la inspiración y ocurrírsele la solución de los enigmas, y eso es algo que no me ha llegado a gustar demasiado, porque después de haber leído el último Catón y ver lo que sufren, lo humanos que son los protagonistas para llegar a cualquier punto, cuando están ahí y de repente, no sé, en 3 páginas me resuelven un enigma súper complicado, sí, son muy listos, son muy inteligentes, han vivido mucho, todo eso lo acepto porque sí, es así, pero parece como que, no sé, como que vamos rápido porque tenemos que pasar varias pruebas seguidas y esto tiene que ir pim pam, pim pam, pim pam, y no sé, parece que he hecho un poco de menos esa comedura de cabeza que nos mostraba Matilde Asensi en sus propios personajes. Parece que ha echado un poco de menos ahí, y es el pero que le podría poner a la novela. Pero bueno, ya digo, todo merece la pena por esas 300 primeras páginas en las que, ya te digo, me llevó atrás en el tiempo y para mí son maravillosos. Entonces ahora voy a ir con un poco desmenuzando, no toda la novela, pero sí me gustaría hablaros un poco del tema de los personajes. Sobre los personajes me gustaría destacar, cómo no, a la protagonista absoluta de la novela, que es la doctora Ottavia Salina. Tuve una sensación cuando leí el último Catón, y era que ella sola podía haber llevado el peso de toda la novela entera, porque es un personaje genial. Estoy enamorado de la doctora Salina, queda feo decirlo, pero es que es verdad, porque es uno de los personajes mejores construidos que he visto en mi vida, con un pasado alucinante, con el de su familia, con cómo se entrega a Dios y cómo en el último Catón, para que no haya leído no puedo contar mucho, pero cómo todo cambia de repente. Cómo tiene ese humor que tiene, cómo tiene esas manías que tiene, cómo tiene esos chascarrillos que siempre está soltando, esa inteligencia, ese miedo que tiene muchas veces, esas dudas. Es un personaje tan humano que te puede recordar a cualquier personaje. A mí en concreto me recuerda mucho a un familiar mío, a una tía mía me recuerda muchísimo, entonces quizá por eso le cogió tanto cariño al personaje de Ottavia. Pero desde luego creo que como a mí le habrá pasado a muchos, ya digo, Ottavia es un personaje sencillamente genial. En el regreso del Catón no cambia, no varía, eso es algo que agradezco mucho porque han pasado los años, se nota una Ottavia más madura, la mujer ya tenía una edad en el último Catón, y en el regreso pues tiene más edad, pero ha evolucionado un poco en cuestión de... Ella está un poco más tranquila, su vida es más tranquila ahora, y eso se le nota también un poco, pero cuando vuelve la acción, vuelve la Ottavia de siempre, y no tiene precio. Para mí no tiene precio porque yo buscaba eso y desde luego he tenido reacción y media. El personaje de Farah sigue en su línea, lo veo a veces un pelín soso, pero en el sentido porque siempre también el pobre tiene el papel de tranquilizar en muchas ocasiones a su mujer, y lo hace a la perfección, la verdad. Matilde lo ha creado a la perfección en ese sentido, pero quizá me falta un poco de peso en Farah, porque, no sé, veo muchas posibilidades en él, su origen, en el último Catón la tuvo, ese protagonismo, y ahora parece que lo veo un poco más en un segundo plano. Me falta esa complicidad con Ottavia que tenía en el último Catón, me falta un poco ese puntillo, pero bueno, desde luego que cumple bien también su papel. Luego tenemos el papel de Caspar, que bueno, a mí me volvió loco en el último Catón, me volvió loco Caspar, porque sobre todo por su desavenencia con la doctora Salina. Ahora ha vuelto un Caspar un poco también más relajado, más sosegado. En este sentido lo comparto mucho con Matilde porque creo que ha hecho muy bien, porque las circunstancias de Caspar en el último Catón eran unas, las circunstancias de Caspar ahora en el regreso del Catón son otras.
Entonces veo muy bien que haya sentado un poco la cabeza, sigue teniendo su rifirrafe con la doctora, cosa que agradezco mucho, pero está mucho más calmado, mucho más sosegado, sigue teniendo, ya digo, su puntito, pero está mucho más tranquilo. Entonces creo que esa evolución era necesaria en Caspar y la veo muy, muy acertada, desde luego, por parte de Matilde. Y luego tenemos una serie de personajes secundarios que ahí me ha fallado un poco, pero lo digo sinceramente. Esperaba que la sobrina de Ottavia, Isabela, tuviese mucho más protagonismo. Tiene su parte de protagonismo, pero esperaba poder haber dado muchísimo juego y me he visto un poco ahí como en segundo plano, quedándose atrás. Y creo que si hubiese... Claro, no voy a decir a Matilde cómo escribir una novela, por Dios. Ella puede darme 2 millones de lecciones a mí, pero yo lo que quiero decir que hubiese intentado darle un poco más de protagonismo a la hora de meterla más de lleno en la historia. Me hubiese gustado mucho porque la veo muy interesante, no por otra cosa. Es que siendo sobrina de Ottavia tiene su mismo gen, su mismo carácter y desde luego hubiese dado situaciones muy buenas. Y me ha faltado un poco ese puntito de estar más involucrada en la historia. Los personajes de los Simonson, que también aparecen en la novela, también me hubiese gustado que hubiese tenido otro puntito ahí metido en la novela, en la trama. Pero bueno, en conjunto creo que está muy acertado. Creo que es una cosa que comenté en un vídeo, que los personajes tienen que ser humanos, los personajes son muy humanos y muy de encontrarse hoy en día, y eso hace que te impliquen más en la novela, que la veas real y que te la creas. Entonces Matilde es una maestra en eso y nadie lo hace como ella, desde luego. Hay pocos personajes en la literatura española que sean tan reales como los que crea Matilde y desde luego no tiene valor. Y bueno, ahora quería comentaros un poco, ya dar una impresión general sobre el libro y finalizando. Creo que el libro a mí me ha gustado mucho, salvando que corran un poco al final. Ya digo, merece la pena por esas 300 primeras páginas en las que volví a mis orígenes como lector serio, digamos. Siempre he leído, pero empecé más o menos a los 15, 16 a tomármelo un poco más en serio el tema de la lectura. Y he vuelto a esa tierna edad y doy las gracias a Matilde por ello, porque eso para mí es lo más grande. Esperaba eso de este libro, me ha llevado ahí y eso me ha encantado. Como punto negativo, ya digo, el correr un poco, el apresurarse un poco, de mitad del libro hacia el final me ha dejado un poco indiferente. Eso, todo lo que consiguió con el último Catón, ese final que me sorprendió tanto, aquí no ha sido tan así. Veo que no quiero desvelar nada, no quiero hacer spoilers, pero bueno, creo que podía haber sido mucho más épico el final. Y bueno, en conclusión, si tuviera que dar una nota al libro, le daría un 7 sobre 10, porque ya digo, no le doy el 10 absoluto. Sí se lo daría el último Catón, no se lo doy porque me ha faltado un poco de calma a la hora de resolver las pruebas. Pero entre los personajes y el inicio me hace dar esos 7 puntos sin pensarlo, porque Matilde, ya digo, no hay otra como ella escribiendo así. Sigue siendo... yo siempre he distinguido, no sé si hago bien o mal, pero siempre he distinguido como escritor y escritora favoritos. Soy así. Y bueno, mi escritora es favorita, no tengo ninguna duda. Mi escritor, lo mostraré dentro de poco, quién es mi escritor favorito. Ella lo sabe, os he dicho muchas veces, no me cuesta decírselo, pero bueno. Nada, deciros, recomendaros que leáis esta novela si le habéis leído El último Catón. Si no habéis leído El último Catón, por favor, leedla. Es una lectura obligatoria, no tiene más, es así, es obligatoria, la necesitáis leer, porque os va a llevar a un mundo que no pensaba que existiera, que yo me lo creo de cabo a rabo. Y desde luego podéis alucinar porque es una lectura maravillosa. Me despido sin más. Como siempre, si os ha gustado este vídeo, haré más. Pero no tengo mucha experiencia reseñando, como veis. Yo soy escritor, ante todo soy lector, pero yo tengo muy claras mis opiniones para mí mismo. Contarlas a otros me cuesta más porque si tuviera que escribirla quizás lo tendría más sencillo, pero bueno, hablada es un poco más complicado. Y bueno, volveré con más reseñas, quiero hacer muchas porque leo mucho.
no quiero darme tampoco uy, cuánto leo, pero bueno, sí, esta semana sí me he leído 5 libros, en lo que llamamos de semana, estamos a viernes. Y bueno, voy a volver con más reseñas según me vayan pareciendo y haré lo que crea conveniente. Si la tengo que poner a parir lo pondré con todo el respeto del mundo y si la tengo que lavar la lavaré. Así que quiero que penséis que no siempre voy a dorar a la píldora, que diré lo que pienso, que esto me puede traer muchos enemigos, pero bueno, soy así. Y nada, solo deciros que si os ha gustado que deis a me gusta al vídeo, que os suscribáis al canal y bueno, que me sigáis si os apetece seguir mis andanzas por ahí, me sigáis en Twitter, en la dirección que está apareciendo aquí, que me sigáis también en Facebook, en mi página como escritor de Facebook. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, no sé qué irá, ya lo pensaré y nada, no sé si será un tutorial, si será, como me comentó Silvi, yo haciendo calvos, o será una nueva reseña. Así que nada, nos vemos en el próximo, sed muy malos, disfrutad del fin de semana que viene y nada, a disfrutar la vida.